La participación de la compañía de bomberos voluntarios La Esmeralda 220 de nuestra ciudad de Huanta. Hemos apreciado hacer su paso por la pista de desfile a la escuela de bomberos, niños que ya visten los colores de los bomberos de nuestra provincia de Huanta. Y a continuación la escolta de la compañía de bomberos voluntarios La Esmeralda 220. Los señores regidores que el día de hoy vienen participando de esta ceremonia. Estamos contando con la presencia del señor Fortunato Ruiz Villanueva, la señora Gisela Aybar Gutiérrez, el señor Teodosio Núñez Coragua, participación también del señor Rubén Ángel Pilco Puro, presente también el señor Eduardo Gozo Urpay, el señor Eusebio Quispe Rodríguez. Ellos acompañando a las autoridades en el estrado de honor en esta ceremonia por el 139 aniversario de la batalla del Morro de Arica. Está presente también en el estrado de honor el señor director de la Unidad de Gestión Educativa Local, el señor director de la Agencia Agraria Huanta. Muchísimas gracias por su participación a las autoridades en esta importante ceremonia. A continuación, la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas, Esmeralda de los Andes, Huanta. La Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas, Esmeralda de los Andes, se encuentra inscrita en la partida 1101-7754, fundado el 5 de marzo del año 2012, y los fundadores líderes de la provincia de Huanta son el señor Santiago Mercado, el señor Wilfredo Atilio Girón Flores, Gerardo Sabanés Cali, entre otros dirigentes, excombatientes de la lucha contra el terrorista, pacificadores de la nación durante los conflictos armados de los años de 1900 a 2000, con un pensamiento del soldado. Yo era lo que nadie más quería hacer. Yo fui donde nadie más quería ir. Yo terminé lo que nadie más quería empezar. Pero sobre todo, viví esos momentos que otros dicen es mejor olvidar. Cuando llega mi hora, yo podré decir a los demás, los dirigentes de la sociedad, el señor Norberto Fernández Gómez, fiscal local 2, Esmeralda de los Andes. Del batallón, concederme 2, que sea la victoriosa batallón contra la brigada madera sagrada que jamás caerá en manos enemigas. Nuestro ejército, el ejército de todos los peruanos, con una larga vida institucional cargada de honor y gloria, gracias al arrojo de sus valientes integrantes, quienes como ayer entregaron su vida y hoy no se quedarán atrás con el objetivo de lograr un país reparado para seguir creciendo y luchando por las nuevas generaciones y progreso de los pueblos del BRAE, fortaleciendo e identificando a la población con sus fuerzas armadas, así como el apoyo incondicional de los comités de autodefensa por derrotar el narcotráfico y terrorismo, con un solo objetivo: lograr la pacificación nacional. Señoras y señores, ante el sol radiante y la gran mirada de nuestros héroes de la patria, la participación en la pista de desfile, con porte, gallardía y marcialidad del Ejército del Perú. Ellos son nuestros soldados de la patria, que desfilan ante la solemne presencia de su pueblo, que marcha al futuro con la frente en alto y siempre llevando en la mente el ideal de ser mejores cada día. Bajo el sol peruano, no hubo soldado más grande, ni más genial, ni más extraordinario que el mariscal Cáceres, quien simboliza lo más noble y sacrosanto de la peruanidad para el orgullo de todos los peruanos.